Hoy no vamos a ahorrar, hoy vamos a invertir. Bueno, aunque algo vamos a ahorrar, haciéndolo nosotros mismos, claro, como hacemos siempre. Ah, vale, invertir. Por eso me decías lo de los inversores, ¿no? Que vamos ahora con todos los inventos y demás, vamos a montar ya el negocio, la empresa y demás. No. No descarto que en el futuro, porque siempre he querido hacer algún proyecto tipo Kickstarter o similar, y quién sabe si en el futuro no crearemos un producto con alguno de los inventos que mostramos por aquí, pero no. Hoy vamos a invertir en comodidad, en la comodidad de tener una instalación eléctrica como la de nuestra casa en el barco para poder usar cualquiera de esos electrodomésticos que tenemos en casa y que nos hacen la vida más sencilla. Comodidad y confort. Y confort. Y de ahí los inversores, que luego ves lo que es, claro. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver lo útil que puede ser tener una instalación eléctrica de 220 en nuestros barcos. Bueno, o en nuestra autocaravana, claro, que para el caso es lo mismo. Instalación eléctrica que nos va a permitir utilizar electrodomésticos y herramientas domésticas a bordo, lo que va a ser mucho más económico en muchos casos que comprar alguno específico y que sobre todo nos va a dar gran comodidad. Así que veremos lo sencillo y seguro que puede ser hacer una pequeña instalación eléctrica para poder conectarnos a la electricidad del puerto cuando estamos en él y poder hacer funcionar todo tipo de cosas. Pero vamos a ir un poco más allá y veremos cómo, gracias a los inversores de corriente, vamos a poder alimentar muchos de estos electrodomésticos cuando estamos navegando o fondeados. Veremos los tipos que hay, su funcionamiento básico, cómo elegir el que más nos conviene y cómo conectar todo esto entre sí. Bueno, por lo menos cómo lo he conectado yo en mi barco, que evidentemente no hay una sola forma e incluso que puede que mi forma no sea la mejor, claro. Tener una instalación de 220 en un barco, en cuanto su tamaño es un poco grande, me parece prácticamente obligatorio. Como mínimo, si tenemos más de una batería, una de servicio por ejemplo, qué menos que para poder tener un cargador de baterías para mantenerlas cargadas y listas para cuando salgamos a navegar, y algún que otro enchufe donde puedas conectar alguna herramienta cuando hacemos reparaciones en el barco, lo mínimo. Pero es que cuando ya tenemos camarotes, cocina y este tipo de cosas, vamos a empezar a ver nuestros barcos como un pequeño apartamento. Y una instalación eléctrica de 220 nos va a permitir tener muchas comodidades a las que ya estamos acostumbrados en nuestras casas y por qué renunciar a ellas. En mi caso, cuando estoy en puerto, la instalación eléctrica de 220 la uso profusamente para muchas cosas. Evidentemente para cargar y mantener las baterías con un buen cargador de baterías, que me permite cargar las 3 baterías que tengo a bordo de manera independiente y mantenerlas siempre a punto para todos esos trastos e inventos que tengo montado y que las usa. Ahí ya me gasté dinero y tengo uno bueno de... Sí, sin el teleprompter no eres nada. No, bueno, lo he hecho por ti, porque sé cómo odias el ruido y ha sonado el pring, así que le tengo que poner en modo... A ver si lo consigo hacer. Le tengo que poner no molestar, lo que tengo que hacer. Ahí yo me gasté dinero y tengo uno bueno, de Sterling Power. Pues Sterling Power, eso suena premium. ¿Tú, qué haces tú gastándote mucho dinero en algo caro? Bueno, en general hay algunas cosas, principalmente todo lo que tiene que ver con la electricidad en potencia, en la que normalmente miro que tenga unos niveles de calidad más o menos buenos, que son los elementos que tienen riesgos de calentamientos, incendios y todas esas cosas. Tengo más cariño a mi barco que a mi dinero. En lo que no es electrónica de potencia, ahí la verdad es que los chinos funcionan muy bien. No tengo ninguna queja. Al margen del cargador, que es muy importante, con la conexión al puerto también alimento otras cosas. Por ejemplo, el boiler para tener agua caliente en el barco, el deshumificador, que tengo siempre funcionando, un calentador eléctrico para cuando me acerco por el barco en invierno, herramientas varias, incluso un secador de pelo, que es terriblemente útil en un barco. ¿Útil para secarse el pelo? Bueno, puede ser útil para secarse el pelo para otras personas. Pero en mi caso es más bien para secar cosas, porque en un barco hay muchísimas cosas susceptibles de mojarse. La gotera que te entra por aquí, el que sales y te salpica el agua, no sé qué. Y entonces, pues por eso lo arreglas. De hecho, el otro día estaba grabando unas tomas con el dron submarino y tenía que llevar a mi padre al hospital. Tiempos ajustados, yo voy corriendo a todas partes. Estaba grabando unas tomas con el dron submarino y entonces pone aclararle en agua dulce. Llené un caldero de agua, le metí, le di al motor para que gire aquello y entonces salió un chorrete de agua así que me empapó entero. Tenía 10 minutos para salir pitando, pues el secador de pelo me arregló el pantalón.
Y por supuesto, para poner algún electrodoméstico de cocina, como puede ser, en mi caso, un pequeño microondas, que tanto en el puerto como fondeado me permite desde calentar biberones en un instante a preparar comidas improvisadas muy rápidamente. Por supuesto, también sirve para cargar el portátil, el móvil, usar una televisión normal y corriente. Vamos, una instalación de corriente alterna clásica, una de AC. Como AC/DC, lo de ahí de la música, de AC/DC, ¿no? Pues sí, la verdad es que viene de ahí, sí, como AC/DC. Una instalación de corriente alterna va a acercar cualquier comodidad de casa a vuestros barcos, autocaravanas, furgonetas o refugios nucleares, que tampoco queremos ser discriminatorios. Los preppers son nuestros amigos. Preppers del mundo, seguid nuestro canal, que os vale. Claro que sí. Cuando compré mi barco, la instalación eléctrica era ridícula. Un conector para el cable del puerto en la popa del barco y 2 enchufes en el camarote principal. Uno para una televisión y otro donde conectar el cargador de baterías del Lidl. Ni diferenciales, ni automáticos, nada. Mi primer paso y lo primero que deberíais hacer en una instalación de este tipo fue hacerla más segura. Como mínimo deberíais conectar un disyuntor diferencial y un magnetotérmico para proteger vuestra instalación, porque aunque haya ambas cosas en el poste de conexión al puerto, es difícil conocer su estado de conservación y si van a funcionar adecuadamente. Esto del disyuntor y el magnetotérmico, esto es lo que se salta, ¿no? Los plomos. Los plomos. Eso te iba a decir. Esto es los plomos. A veces, según autores, los automáticos, mi generación más o menos, los plomos, la de tu padre y la mía. Que antes debía ser que eran de plomo. Realmente, eran unas cosas así de plomo que se fundían. El diferencial se encargará de protegernos a nosotros. De que en caso de que toquemos algún cable o haya una fuga de corriente a tierra, salte tan rápido que no pase de un susto la cosa. Los magnetotérmicos lo que protegen es la instalación, evitando principalmente los riesgos de sobretensiones, cortocircuitos, sobrecalentamiento y riesgos de incendio. Así que esas dos piezas son fundamentales. Yo tengo a la entrada un diferencial para proteger mi instalación y 2 magnetotérmicos separados por 2 circuitos independientes. Uno de uso exclusivo para las cosas que solo uso en el puerto, el cargador de baterías y el calentador de agua eléctrico, y otro para el resto de enchufes que tengo por el barco. A partir de ahí tengo 2 líneas independientes. Mi instalación ha ido creciendo con el tiempo. Primero protegí los 2 enchufes originales con los automáticos. Después añadí el cargador de baterías con su automático también. Investigando descubrí que el boiler de mi barco, aparte de poder calentar el agua con calor del motor, podía funcionar con la electricidad del puerto, pero no estaba conectado. Y entonces lo conecté en la misma línea que el cargador. Empecé poniéndole un interruptor para encenderle y apagarle cuando quisiese, pero como ya sabéis que soy un friki, acabé poniendo un interruptor wifi de Sonoff que para poder encenderlo y apagarlo desde casa. Y ya de paso, con una opción que tiene para poner un sensor de temperatura, ya aproveché para poder hacer que se encienda y apaga solo a la temperatura deseada. Vamos, lo hice súper moderno. Por supuesto, 2 enchufes eran poquísimos para mí y coloqué por doquier. Algunos normales, otros IP en el baño, enchufes por todas partes. Nunca hay demasiados enchufes. Nunca hay demasiados enchufes, siempre acaba poniendo un ladrón. Es verdad. Finalmente, recordaréis que conté en un episodio que me robaron el cable de conexión al puerto. El ladrón felino. Eso es. Fue cuando decidí dejar de pasar el cable por toda la cubierta y puse una réplica del conector del puerto en el pozo de cadenas, para tenerlo más cerca y poder tener un cable cortito que no cruzase toda la cubierta. Hasta aquí todo esto muy sencillo de hacer con cable antihumedad de 3 hilos, que para la potencia que manejaréis en un barco, con 1,5 milímetros cuadrados de sección bastará, pero si queréis aseguraros podéis poner 2,5 para aseguraros. Con esto ya puedo poner a funcionar mi microondas. Pues échame algo de comer, que mira que hora es, me está haciendo un ruido a las tripas ya bueno, ¿eh? No, hoy no toca comer, eso es otro episodio. O sea, hasta el otro episodio no me vas a echar de comer. Los tranchetes que te meto por la noche debajo de la puerta y ya. Vamos con los inversores. Ya hemos visto que es muy fácil hacer una instalación para poder conectarnos al puerto y hacer funcionar nuestros electrodomésticos y herramientas mientras estamos en el puerto. Pero, ¿qué pasa cuando estamos navegando o fondeados por ahí? ¿Cómo podemos seguir haciendo funcionar nuestra instalación lejos del puerto? Pues con más metros de cable, un cable largo del puerto, de donde lo enchufas, pones un rodillo ahí en popa y que va girando y según... Y va soltando cable. Claro, yo he visto barcos que hacen eso. Claro, que echan cable. Sí. Y además mucho. Cruzan el Atlántico echando cable. Por eso, pues ya está. Pues será seguro que es para tener el secador de pelo funcionando todo el camino. O sea, sí, los echacables estos, los barcos, claro. Sí, los cableros se llaman. Ahí está. Parece, sí. Pues uno de esos. Puede ser. Y además así, si se me para el motor, cojo, agarro el cable, tiro y vuelvo a casa.
¿No me pierdo nunca? Bueno, va a ser que no. La solución son los inversores de corriente, unos aparatos que se encargan de convertir de 12 o 24 voltios de corriente continua de nuestras baterías a 220 voltios de corriente alterna. Para los americanos, 120. La corriente alterna. La corriente que usamos en nuestras casas tiene muchas ventajas, entre ellas que al ser mucho más alta la tensión, las secciones de los cables requeridos son mucho más pequeños para la misma potencia. Os animo a recordar nuestro episodio 30 sobre monitores de baterías en los que aclarábamos algunos de estos conceptos de potencia, intensidad. Además es mucho más fácil de transportar y convertir entre diversas tensiones, tiene menos pérdidas en la distribución y los motores que funcionan con ella directamente son más sencillos y robustos. Por eso es la que utilizamos en nuestros hogares. Bien por Tesla, que ganó la batalla a Edison en la distribución eléctrica a los hogares, hace unos añitos. Pero tiene un inconveniente muy importante para nuestros barcos, y es que no se puede almacenar en baterías directamente. Las baterías de nuestros barcos solo son capaces de almacenar corriente continua, por lo que para obtener la corriente alterna que estábamos usando cuando estábamos conectados a tierra, necesitaremos algún aparato, un inversor, que convierta la corriente continua en la onda senoidal de amplitud adecuada que necesitan nuestros electrodomésticos. Los primeros inversores que surgieron generaban una onda muy buena, idéntica a la del suministro habitual, pero eran terriblemente ineficientes. Básicamente consistían en conectar un motor de 12 voltios a un alternador de 220 voltios y generar la electricidad al estilo de cómo se genera en las mismas centrales eléctricas. Pero esto es ruidoso y provocaba muchas pérdidas de eficiencia energética, del orden del 50%. Los inversores modernos pasaron a ser completamente electrónicos y mucho más eficientes. La primera aproximación y más sencilla consiste en generar una onda cuadrada de la misma potencia. Este tipo de inversores, que creo que tengo por aquí uno de este tipo, son muy económicos de fabricar y la onda que generan es perfectamente válida para alimentar algunos elementos resistivos como bombillas, calentadores, cocinas y otros equipos electrónicos de uso doméstico como ordenadores, televisores, que en realidad funcionan con corriente continua pero que se obtiene de la alterna mediante una fuente de alimentación conmutada, pero no permiten su utilización con otros tipos de transformadores o herramientas que tengan motores de corriente alterna o casi cualquier circuito inductivo que se puede sobrecalentar, funcionar incorrectamente e incluso dañar de manera permanente. Es decir, que valen para el cargador del ordenador o del móvil, pero no para una moladora o un taladro o dispositivos similares, ni tampoco para un microondas. O sea, no valen para cosas gordas. No valen para cosas gordas, en realidad no valen para cosas que giren fundamentalmente o tengan motores o que utilicen inducciones o cosas así. Valen para lo que habitualmente funcionaba a tensiones de continua y que en realidad cuando lo llevamos a casa tienen un transformador que convierte de continua de alterna continua. El siguiente tipo, un poco más caro que el anterior, trata de solventar los problemas de la onda cuadrada con lo que se llama una onda modificada, que puede ser básicamente una onda cuadrada con un espacio entre la subida y la bajada o incluso con varios escalones en los más avanzados de estos. Los veréis etiquetados como onda modificada. Estos ya son aptos para más cosas y ya son seguros de usar con la mayoría de dispositivos electrónicos y se pueden utilizar con electrodomésticos con motores de corriente alterna, aunque son menos eficaces con estos últimos, desperdician bastante más energía y suelen transformarse este desperdicio en calentamiento de los dispositivos y vibraciones no deseadas que pueden acortar la vida útil de los mismos. Finalmente, los inversores de onda pura son los más caros, pero producen una onda sinusoidal casi idéntica a la de la corriente de nuestra casa. Son los que se pueden usar con cualquier dispositivo sin problemas. Y entonces, ¿cuál es el que me conviene? Los de onda cuadrada suelen ser pequeños, baratos y de poca potencia. Si sabes con lo que lo vas a utilizar, por ejemplo, para alimentar la fuente conmutada de tu ordenador, pueden ser usados con cierta confianza. Pero no son buena idea si quieres emplear electrodomésticos o herramientas o simplemente, como tengo yo, usarlo para sustituir la electricidad de todos los enchufes, donde te pueden conectar al fin y al cabo cualquier cosa que no sabes a priori. Los de onda modificada, especialmente con múltiples escalones, ya se pueden utilizar con casi cualquier tipo de dispositivo, aunque van a ser menos eficaces con los que tienen partes mecánicas y pueden afectar a algunos dispositivos electrónicos delicados, pero tienen una muy buena relación calidad-precio. Finalmente, si quieres usarlos para cualquier cosa y además quieres que sea un poco potente para poder funcionar con herramientas, microondas o secadores de pelo, mi recomendación sin duda es uno de onda sinusoidal pura. Yo tengo uno de unos 2500 vatios que me permite hacer funcionar casi cualquier cosa, al menos por el tiempo limitado que me permiten las baterías. O sea que tenéis que tener en cuenta también que no solo es tener
tener un inversor muy potente, sino que vuestras baterías den suficiente chicha. Hay muchos y muy diversos, y pueden estar ajustados a las potencias que requiráis, pero siempre cogeros de la orden de un 20% más potentes de la potencia nominal que necesitéis, para que se comporten bien con los picos de arranque, de herramientas y electrodomésticos, ese tipo de cosas. Suele poner potencia nominal y potencia de pico. En los comentarios y en nuestra web os dejo algunos ejemplos que son los que a mí más me gustan. Llega la hora de instalarlo. A la hora de instalar un inversor debéis tener algunas cuestiones en cuenta. Los pequeñitos de poca potencia y que están destinados a utilizarse con un solo dispositivo los podéis conectar a conectores de mechero. Por ejemplo, este viene con un conector de mechero. Este es uno de esos pequeñitos. Y lo podéis poner junto al dispositivo a alimentar. En un barco pequeño puede ser la solución, pero si pensáis en una instalación permanente de 220 no me parece la solución más cómoda. Para mí la mejor forma de instalar un inversor es compartiendo la instalación de corriente alterna que ya usáis con el puerto. En mi caso, la incorporación del inversor ha sido siguiendo un esquema como el siguiente. El inversor ha de estar muy cerca de las baterías que le alimenten, porque por los cables de corriente continua puede pasar mucha intensidad en cuanto sube un poco la potencia que consumimos. Y si no, tendréis que poner unos cables gordísimos, así que no merece la pena. Casi todos los inversores vienen con sus propios sistemas de protección ante sobrecargas, que van a proteger sin duda la instalación sin necesidad de añadir magnetotérmicos. Aunque la verdad es que al precio que están, tampoco está de más que pongáis uno. El diferencial sí que puede ser fundamental y debe estar realmente cerca de la fuente de alimentación y conectado a la tierra adecuadamente. Yo he aprovechado este vídeo para reforzar mi instalación y añadir un diferencial a la salida directa del inversor y tener garantías de que así todo funciona bien y yo estoy seguro. Finalmente, si queréis poder hacer que los enchufes del barco puedan funcionar indiferentemente con la corriente del puerto o con el inversor, yo os recomendaría instalar un selector del estilo del que he puesto yo. El selector os va a permitir escoger que los enchufes funcionen con la corriente del puerto o con la del inversor, o incluso desconectar todos los enchufes por seguridad, por ejemplo cuando estén mis niños a bordo. El selector ha de tener un paso intermedio en el que todo está apagado, porque si no, al girarle muy rápidamente podrías hacer que un pico de tensión del puerto llegase al inversor, a la salida del inversor, y freírle. Así que mejor de este tipo que tienen 1, 0 o el otro. Os dejo el esquema detallado de cómo se conecta en la web y en la descripción del vídeo. Existe la posibilidad de hacerlo también con un interruptor automático basado en un relé, pero corres más el riesgo de que en el cambio muy rápido entre los dos, pues se fría, y también a mí me gusta tener controlado qué es lo que ocurre en los enchufes para poder poner ese modo en el que apago todo. Al final, la mayoría de las veces tengo el inversor apagado y los enchufes sin corriente mientras navego. Creo que llega el momento de aclarar que yo no soy ni mucho menos un experto en todo, y que hay un tema muy polémico en el que seguro que me podéis ayudar con vuestros comentarios. Se trata de la conexión de tierra, toma de tierra, referencia a tierra o como lo queréis llamar. Vamos, el cable amarillo y verde de las instalaciones de corriente alterna. En las instalaciones domésticas está muy claro. Una instalación monofásica de 220 voltios, como la de nuestras casas, hoy en día es obligatorio que a todos los puntos, enchufes y dispositivos lleguen 3 cables: neutro, fase y tierra. La toma de tierra de una casa, edificio, fábrica o lo que sea acaba conectada precisamente a eso, a tierra. Normalmente mediante una pica metálica clavada en el suelo que hace muy buen contacto con la tierra. Su finalidad es que cualquier fuga de corriente encuentre un camino de baja resistencia por la que escaparse y diluirse a tierra, evitando el daño sobre personas y elementos porque las corrientes busquen otras rutas alternativas de más baja resistencia. Vamos, para que no nos dé un calambre. La normativa oficial en los barcos es que todas las tierras en un barco han de estar conectadas entre sí, incluidas las de la toma de corriente del puerto y conectados a los elementos metálicos del casco y a través de los ánodos de sacrificio al agua en sí misma. Esto es lo oficial y más seguro. Pero esto también puede tener algunas consecuencias poco deseables, cuando estamos fundamentalmente en los pantalones, como puede ser que nuestro pantalón no tenga una toma de tierra instalada correctamente y que vuestro barco, a través de los ánodos de sacrificio, tenga una buena toma, con lo que las fugas de los demás salgan por nuestro barco y consuman nuestros ánodos. O que al estar sumergidos en un medio salado y estar conectados a través de la toma de tierra con otros barcos, hélices, pasacascos y elementos metálicos similares, hagan un efecto de pila con los otros barcos y se generen pequeñas corrientes galvánicas a través, pues eso, de nuestra hélice, de nuestros pasacascos. Estas pequeñas corrientes, provenientes de tensiones de fuga muy pequeñas, del orden de 1 voltio o menos, pueden ir corroyendo nuestros metales poco a poco,
a veces incluso muy rápido. Para proteger y acotar cuáles son los metales que se corroen, la clave es tener unos buenos ánodos de sacrificio, que serán los primeros en desgastarse y que protegerán a los metales más nobles. Un desgaste muy rápido de estos ánodos nos va a permitir detectar que existen problemas en nuestro pantalán o instalación con este tipo de corrientes. Pero mientras los reemplacemos antes de que se desgasten demasiados, no va a haber un gran problema, porque si tenemos todas las partes metálicas conectadas a ellos, ellos son los que se van a desgastar. Cortar la toma de tierra del cable de corriente al pantalán nos puede evitar que se produzcan algunas de estas corrientes galvánicas. Y a la hora de la verdad, mientras conservemos una buena toma de tierra al mar en nuestro barco, la seguridad no va a estar muy comprometida. Pero en realidad no es la mejor solución. Existen también aisladores galvánicos que podemos poner en la toma de tierra del cable de corriente al pantalán, que lo que se van a preocupar es de evitar el paso de las pequeñas corrientes galvánicas y sin embargo permitir el correcto paso de una fuga intensa, es decir, cuando hay un calambre gordo se va a ir por ahí, pero si es una pequeña fuga no va a pasar por ahí y entonces no vamos a tener esas corrientes galvánicas a través de nuestro barco. Otra opción es separar las diferentes tomas de tierra en el barco, pero si no acaban teniendo todas un camino de poca resistencia a tierra, el mar en nuestro caso, la seguridad también puede verse comprometida. Para mí, lo ideal es hacer la instalación según normativa. Poner un aislador galvánico, si vemos que se desgastan muy rápido nuestros ánodos de sacrificio, si no, no hace falta. Y en cualquier caso, sacrificarnos a que estos se desgasten y haya que reemplazarlos de vez en cuando porque será síntoma de que están funcionando y cumpliendo su función. Vamos a entonces utilizar nuestra nueva instalación. El número de cosas que podemos instalar en nuestro barco, una vez que tenemos ya una instalación como la de nuestra casa, es muy similar a la que podríamos poner en casa. Para mí la mayor utilidad que me ha dado ha sido la de instalar un microondas para calentar biberones, comida y no tener que tirar tanto del gas. El microondas, muy fácil de instalar una vez que tenemos la instalación eléctrica, es una pieza muy importante para mí en el barco hoy en día. Pero otras, como por ejemplo un calefactor eléctrico, es algo muy barato que te permite estar en puerto en el barco a buena temperatura y que además si lo complementas con algún tipo de enchufe controlado por el wifi, como tengo yo, puedes incluso encenderlo un poco antes de venir al barco para que cuando llegues esté caliente. Como es el caso, que hace un rasca ahí fuera importante. Como es el caso de hoy, que antes de salir de trabajar, 2 horas antes, he encendido la calefacción aquí y cuando hemos llegado hacía muy calentito aquí y horrible fuera. También tengo que probar una de esas placas de inducción portátiles, que seguramente la puedo poner encima de la cocina y también puedo cocinar en puerto. Que de todas formas, ¿para qué la quieres si tú no sabes cocinar? Perdona. Una cosa es no cocinar y otra cosa es no saber. No querer. Eso es. Vamos a ver, yo seguramente soy el que más cocina de mi casa y cocino muchas veces, pero en el barco vengo con prisa. Bueno, no tenemos dudas de que cuando estamos conectados a la toma eléctrica del pantalán nos va a funcionar todo como en casa. Pero, ¿qué podemos hacer con nuestro inversor de 2500 vatios? Pues vamos a probar qué tal funcionan diversos dispositivos y herramientas actuales con él. Aquí es que pruebo cosas. Como veis, prácticamente puede con todo. Los achuchones de verdad no se los lleva tanto el inversor como la batería, que evidentemente cuando le pides mucha chicha durante mucho rato, tiene caídas importantes de tensión. De ahí que cosas como secadores de pelo o placas de inducción son más adecuados para cuando estamos en tierra o si tenemos un banco de baterías muy grande que pueda soportar todas estas cosas. Para el uso en el mar será más conveniente el microondas, que en unos pocos minutos nos puede solucionar la papeleta de la comida, pero eso, y también igual echamos de comer a Carlos, será para un episodio futuro, igual no muy lejano. Tengo hambre. No tan cercano. ¿A dónde vas con esa gorra, tío? que no hace tanto frío, que no es el Ártico esto. No, está claro, mira, tengo las manos. Venga, dale, anda. Una instalación de corriente alterna en un barco puede proporcionar muchas comodidades. Evidentemente no todo es positivo, puesto que añade algunos riesgos propios de las instalaciones eléctricas domésticas en cercanía del agua, al margen de lo polémico de las corrientes parasitarias, las tomas de tierras en el mar y las corrientes galvánicas. Teniendo precaución, siguiendo las recomendaciones oficiales de instalación y estando dispuestos a sacrificar muchos ánodos de sacrificio, de ahí su nombre, no deberíamos tener ningún problema y podemos contar con la seguridad y comodidad de poder usar múltiples dispositivos cuando estamos navegando o en el barco, en puerto, como si estuviésemos en casa.
A mí me compensa. Y la posibilidad de tener un microondas en el barco, amén de otras comodidades a bordo, me facilita mucho la vida familiar en el barco. Por tanto, el número de veces que mi familia quiere salir en el barco y el uso y rentabilidad que hago del mismo. ¿Que luego mi salud puede estar comprometida así como muchos platos precocinados en microondas? Pues puede ser. Aunque de momento mis análisis dicen que estoy bastante sano. No me quejaré en cualquier caso, igual el tema de la cocina es algo a tratar en otro episodio. ¿Quién sabe? Bueno, yo lo sé, pero no os lo he contado todavía. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que emitamos un vídeo nuevo. Tenéis información sobre este episodio, sobre todos nuestros episodios y sobre todo lo que nos pasa en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. En cualquier caso, lo más importante es que volváis a estar aquí dentro de 2 semanas porque habrá un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Y otra cosa. ¡Ay, que me mato! Hay que dar las gracias por 10.000 seguidores. ¡Ay, 10.000 seguidores!